En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros y con tu espíritu. El domingo pasado celebrábamos el bautismo de Jesús y Jesús se nos mostraba como el Hijo de Dios, mi Hijo amado, el que Dios ha escogido, su propio Hijo, para formar la Iglesia, para ir extendiendo el reino de Dios. Hoy veremos la llamada de los primeros apóstoles que siguen a Jesús y que van constituyendo aquel grupo que predicará el Evangelio. 2000 años después, nosotros también somos llamados a anunciar el Evangelio de Jesús. Durante estos 2000 años ha habido divisiones, ha habido problemas, ha habido circunstancias difíciles. Rezamos por la unidad. Este domingo día 18 hasta el 25 empieza la semana de oración por la unidad de todos los cristianos, de todas aquellas personas que creemos en Jesús. Esa unidad tan necesaria, tan difícil, pero que poco a poco se van dando pasos. Cada uno de nosotros, durante esta semana, aportaremos nuestra oración y también nuestro esfuerzo por ser instrumentos de unidad en nuestro alrededor, en nuestras familias, en aquellas circunstancias en las que cada uno de nosotros participamos y vivimos. Porque muchas veces, por discusiones, por problemas, somos culpables de pequeñas separaciones, pedimos perdón a Dios, arrepentidos, y pedimos el don del Espíritu Santo, el don de la unidad. Señor Jesús, tú que eres el camino que nos conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor Jesús, tú que eres la verdad que queremos conocer cada día más, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor Jesús, tú que eres la resurrección y la vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Todos juntos alabamos a Dios diciendo: Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, que gobiernas a un tiempo cielo y tierra, escucha paternalmente la oración de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida se fundamenten en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Al empezar, de alguna manera, este domingo del tiempo ordinario, empezamos con la llamada que Dios ha hecho a lo largo de la historia a personas que ha ido escogiendo y que les ha llamado para darles una misión especial. Hoy veremos la llamada del joven, casi diríamos niño, Samuel, que durmiendo oye la llamada de su nombre, se levanta, ¿qué pasa? El sacerdote le dice: no te he llamado,
vuelve otra vez, pam, 3 veces, y a la 4ª vez le dice, responde y di, habla, Señor, que tu siervo te escucha. Es decir, esa disponibilidad a escuchar al Señor que nos habla, no en el oído, y vosotros que somos sordos, Dios no habla al oído, sino que habla en el corazón. Con lo cual diríamos, esa actitud de decirle, Señor, habla, que te escucho en el corazón. Y escuchar a Dios es descubrir en esa conciencia su voluntad, su deseo de cumplir sus mandamientos. ¿Cuántas veces cada día deberíamos preguntarnos a nosotros mismos, ¿hago la voluntad de Dios? ¿Estamos haciendo lo que Dios quiere? Ahora estando en la Eucaristía, estamos cumpliendo la voluntad de Dios, participar cada semana de la Eucaristía. Y en otros momentos de nuestro día, preguntarnos, ¿hacemos lo que Dios quiere? ¿Sí o no? Si es que no, dejarlo. Si es que sí, continuar haciendo siempre y buscando en todo la voluntad de Dios. Y algunos lo hemos hecho y podemos preguntarnos, ¿qué quieres? ¿Qué planes? ¿Qué quiere Dios de cada uno de nosotros? ¿Cuál es la vocación, la llamada que Dios nos está advirtiendo para ir andando por ese camino de sus planes que, como recordáis, el domingo pasado decía, los planes de Dios a veces son diferentes de los planes particulares nuestros, pero descubrir los planes de Dios es descubrir el camino de nuestra felicidad verdadera. Vamos a ver esa vocación, esa llamada de Samuel. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, Samuel estaba acostado en el templo, donde estaba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel y él respondió, «Aquí estoy». Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo, «Aquí estoy, vengo porque me has llamado». Respondió Elí, «No te he llamado, vuelve a acostarte». Samuel volvió a acostarse. Volvió a llamar el Señor a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí y le dijo, «Aquí estoy, vengo porque me has llamado». Respondió Elí, «No te he llamado, vuelve a acostarte». Aún no conocía Samuel al Señor, pues no le había sido revelada la palabra del Señor. Por 3ª vez llamó el Señor a Samuel, y él se fue a donde estaba Elí y le dijo, «Aquí estoy, vengo porque me has llamado». Elí comprendió que era el Señor quien llamaba al muchacho y dijo a Samuel, «Anda, acuéstate, y si te llama alguien, responde, habla, Señor, que tu siervo te escucha». Samuel fue y se acostó en su sitio. El Señor se presentó y le llamó como antes, «Samuel, Samuel». Él respondió, «Habla, Señor, que tu siervo te escucha». Samuel crecía, Dios estaba con él, y ninguna de sus palabras dejó de cumplirse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La respuesta a esta lectura es que nosotros digamos, Señor Dios, aquí estoy para hacer tu voluntad. Repetimos, Señor Dios, aquí estoy para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansias al Señor. Él se inclinó
y escuchó mi grito. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Señor Dios, aquí estoy para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificios expiatorios. Señor Dios, aquí estoy para hacer tu voluntad. Entonces yo digo, aquí estoy, como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. Señor Dios, aquí estoy para hacer tu voluntad. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios. Señor, tú lo sabes. Señor Dios, aquí estoy para hacer tu voluntad. El domingo pasado acabábamos el tiempo de Navidad. Hasta el 18 de febrero empezaremos la Cuaresma. Durante este tiempo iremos leyendo cartas de San Pablo. Hoy empezaremos con la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Veremos que son trozos de carta que tema a veces diferente del Evangelio. La primera lectura y el Evangelio, el tema va unido. La segunda lectura son trozos de diferentes explicaciones de las cartas de San Pablo. Hoy veremos un tema que nos recuerda el domingo pasado, nuestro cuerpo. Desde el día de nuestro bautismo, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. La Trinidad vive, está en nosotros. Hemos recibido su gracia, su vida divina. Y ese cuerpo no podemos despreciarlo o manosearlo o usarlo para acciones impuras, sino que hay que cuidarlo, hay que respetarlo. Ese cuerpo no nos pertenece, es de Dios. Gracias, y recordáis las tres cosas, gracias al agua del bautismo hemos recibido el Espíritu Santo y este cuerpo ha sido salvado gracias a la muerte y resurrección de Jesucristo. Es decir, nos recordará que ha pagado Jesucristo la sangre muriendo en la cruz para perdonar nuestros pecados, para purificar nuestras vidas, para que nuestros cuerpos un día, al final de los tiempos, puedan resucitar con Cristo. Vamos a ver ese respeto y vamos a pensar cada uno de nosotros cómo vivimos en la práctica ese respeto al propio cuerpo, cómo lo cuidamos en esa virtud de la pureza que es un don de la gracia de Dios que cada uno en sus circunstancias de matrimonio, soltero, cada uno debemos esforzarnos por preservar esa impureza que hay en nuestro mundo, apartarla y vivir muy unidos con esa mirada de corazón limpia para estar quitando los obstáculos y estar muy unidos a Dios que nos quiere inmaculados, que nos quiere de verdad esforzándonos por vivir la pureza. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor,
y el Señor para el cuerpo. Dios, con su poder, resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Él, que se une al Señor, es un espíritu con Él. Huid de la fornicación. Cualquier pecado que cometa el hombre queda fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca en su propio cuerpo. ¿O es que no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Él habita en vosotros porque lo habéis recibido de Dios. No os poseéis en propiedad, porque os han comprado pagando un precio por vosotros. Por tanto, glorificad a Dios con vuestro cuerpo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba Juan con 2 de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los discípulos oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús. Jesús se giró y al ver que los seguían les preguntó: ¿qué buscáis? Ellos le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo: venid y lo veréis. Entonces se fueron y vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Serían las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron a Juan y que siguieron a Jesús. Encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús se quedó mirándole a Pedro y le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan. Te llamarás Cefas, que significa Pedro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy se sitúa más o menos en aquella misma zona del domingo pasado, cerca del río Jordán, donde Juan el Bautista bautizaba a aquellos que pedían un bautismo de arrepentimiento, de conversión, de perdón. Y así preparaba los caminos de Jesús. Esa era la misión, y fue la misión de Juan el Bautista: preparar a personas, discípulos de Juan, para que pasaran a ser
discípulos de Jesús. Y hoy vemos esa primera invitación de que Juan estaba allí bautizando con el grupo de discípulos que le seguían, ve pasar a Jesús y señala a Jesús diciendo: este es el Cordero de Dios. Vaya frase, ¿eh? Gracias a Dios sabemos qué significa, todos los que estamos aquí, pero pensad qué debían entender las personas que escucharon, que vieron y decían: este es el Cordero de Dios. Es como el resumen, la identidad, es decir, de quién es Jesús, el Cordero de Dios. Los judíos, aquellos discípulos de Juan el Bautista, entendieron y supieron que era el Salvador, el Mesías, el que de alguna manera resume diciendo Cordero de Dios, es el que da su vida. El Cordero recuerda claramente el sacrificio, la sangre derramada, el Cordero que se sacrifica, y es el Cordero de Dios el que dará la vida y que ya desde el principio en su presentación, cuando lo presentan por primera vez a los primeros apóstoles, están señalando, Juan ya señala lo que va a ser el final, dar la vida, morir en la cruz. Por eso esas palabras las repetimos cada vez en cada Eucaristía, después, diríamos, del rezo del Padre Nuestro y de la fracción del pan y del signo de la paz. Una vez fraccionado ese pan, el sacerdote presenta la forma de pan fraccionada, el pan que se comparte, que se reparte, y dice esas mismas palabras: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Algunas veces, explicaré un ejemplo que algunas veces me pasa, en mi parroquia se olvidan de la forma grande y me ponen el copón con formas pequeñas, alguna vez, pocas veces, pero alguna vez ha pasado. Claro, si no hay la forma grande, aquí no, aquí Boniquet no se olvida nunca, lo hace perfecto, pero en mi parroquia a veces se olvidan. Entonces, si no hay la forma grande, piensas: espero un momento, aviso, por favor, ir a buscar la forma grande. ¿Por qué? Pan hay, porque las formas pequeñas son pan, no haría falta la grande. ¿Por qué? ¿Porque el sacerdote tiene más hambre y la necesita? No, podría comer tranquilamente la forma pequeña, sería suficiente. ¿Cuál es el motivo por el que vale la pena, si se puede, esperar un momentillo para que vayan a buscar la forma grande y poder ofrecer y después consagrar la forma grande? ¿Cuál sería el motivo? Pues el motivo es poderlo fraccionar, es poderlo romper, es poder presentar ese pan que es el mismo Jesús, que se parte y que se comparte, que se reparte. Con la forma pequeña también podríamos hacer una fracción, pero sería tan pequeña la fracción que es por lo que dices: si no es posible, no pasa nada, con una forma pequeña se puede celebrar la Eucaristía perfectamente. Pero si es un olvido y se puede coger la forma grande, es bueno porque hay ese signo que es importante, que es la fracción del pan. Y por eso yo digo, a veces digo, esperamos un momentillo, que vayan a buscar la forma, que la traigan y hacemos la ofrenda, el ofertorio y después la consagración con la forma grande y con las formas pequeñas. Porque es el signo de fraccionar ese pan y es el signo con el que después el sacerdote dirá: este que se ha partido, ese pan que es el mismo Jesús, que se ha sacrificado, que se ha dado por nosotros, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es la presentación de Jesús y ese es el que cuando descubren esas palabras que dice el mismo Juan Bautista, aquellos dos discípulos siguen a Jesús y dicen: pues este es el que nos interesa seguir, este es el Salvador, vamos a ver. Y por curiosidad, por interés, les siguen detrás. Y es curioso cómo Jesús es el que
se gira y al ver que les seguían les dice, ¿qué buscáis? Es decir, Jesús toma la iniciativa. A veces en nuestro diálogo entre nosotros o en nuestro diálogo con Dios nos da como vergüenza empezar a hablar y decimos, ¿qué digo? Es el mismo Jesús que viene a nuestro encuentro, es el mismo Jesús que está interesado en nuestras preocupaciones, en nuestras acciones, en nuestra vida. ¿Qué buscáis? Y le preguntan, ¿dónde vives? Es decir, podríamos decir que Jesús les dice, ¿qué? ¿Cómo estáis? Es decir, ¿qué es de vuestra vida? ¿Cómo estáis? Y los discípulos le preguntan, ¿qué plan tienes? Es decir, ¿qué es de tu vida? ¿Qué haces? Y Jesús dice, venid y veréis. No hace falta explicaciones largas, no hace falta palabras muchas. Es la vida, venid y veréis. ¿Qué es la vida cristiana? ¿Qué es Jesús? ¿Qué hace Jesús? Miradlo y me conoceréis viéndome, siguiéndome. Eso es lo que nosotros queremos hacer. ¿Es importante leer la palabra de Dios? Sí, pero es importante tratar a Jesús, seguir a Jesús, imitar a Jesús, hacer lo mismo que Jesús, conocer a Jesús. Y ahora que empezamos de nuevo este tiempo ordinario, nuestro objetivo, igual que el año pasado, nuestro objetivo es conocer a Jesús para amar más a Jesús, para copiar a Jesús en nuestra vida. Para que también de cada uno de nosotros se pudiera decir, mira, viendo a cada uno de nosotros, veo a Jesús, veo lo que haría Jesús, me interesa seguir porque veo una imagen de Jesús en cada uno de nosotros. Difícil, porque muchas cosas de cada uno de nosotros son diferentes, no se identifican con Jesús porque falta esfuerzo, porque falta caridad, porque falta todo ese cariño, toda esa delicadeza que Jesús tenía con todos aquellos. ¿Qué buscáis? Estoy seguro que aquellas palabras ya les atraían diciendo, se interesa por nosotros, Jesús se interesa por nosotros. ¿Qué buscáis? ¿Qué problema tienes? ¿Qué situación estás viviendo que te hace sufrir? Ven, yo te haré descansar, yo te consolaré, yo te acompañaré, yo estaré contigo. Yo quiero compartir contigo la fortaleza, la gracia, la Eucaristía, partida y compartida con cada uno de nosotros. Y es ahí donde dice que fueron con Jesús, vieron y se quedaron admirados. Y tuvieron el deseo de seguir a Jesús y así se fue constituyendo. E inmediatamente, cuando ha descubierto Andrés a Jesús, va a buscar a su hermano y le dice, hemos encontrado al Mesías, a Jesús, ven, te lo presentaré. Es decir, cuando encontramos algo bueno, necesitamos comunicarlo, necesitamos avisarlo, necesitamos participar, hacer partícipes a los demás de nuestras buenas noticias. Eso sería lo bueno, que nosotros también tuviéramos esa necesidad de ir, cuando aquí, gracias a Dios, hemos conocido y amado a Jesús, darlo a conocer a los demás. ¿Por qué? Porque lo mejor, lo bueno, hay que compartirlo, hay que hacerlo partícipes, hacer participar a los demás. Por eso Andrés avisa a su hermano, Jesús tiene otra actitud. Mira a Simón, a Pedro, y le dice, tú a partir de ahora serás Pedro, serás piedra. Le cambia el nombre como significando que le da ya una misión, un encargo. Cuando una persona en el Antiguo Testamento, cuando Dios escoge a alguien para darle una misión, le da un nuevo nombre, le da una nueva responsabilidad. Jesús escoge a Pedro ya desde el principio para ir confiando en él, para ser responsable de aquella comunidad de apóstoles y con todos sus sucesores que van a ser los papas, que son los papas que cumplen esa misma misión de Pedro de guiar, de gobernar a la Iglesia. Es lo que ahora pedimos especialmente por este viaje del Papa que ha hecho a Sri Lanka y a Filipinas, y pedimos por el Papa para que sea instrumento de unidad
entre todos aquellos cristianos, con todos aquellos que creemos en Jesús y que tristemente no todos estamos unidos al Papa, porque hay quienes pasan de alguna manera de esa unidad con el sucesor de Pedro, que es el Papa actual, el Papa Francisco, y que esto a lo largo de la historia ha provocado divisiones, ha provocado incomprensiones. El Papa actual, y gracias a Dios también los anteriores, se han esforzado, han trabajado, han procurado ir dando pasos hacia esa unidad. Pidamos que continuemos dando pasos hacia esa unidad, especialmente esta semana, preparándonos para la fiesta de la conversión de San Pablo, que es una semana de especial fuerza y oración, intensidad, para pedir esa unidad de todos los que creemos en Jesucristo. Con ese objetivo nos unimos a esta llamada, y en la medida en que cada uno de nosotros estemos más cerca de Jesús, estaremos también más cerca unos de otros. Nos une Jesús, nos une entre nosotros, entre los cristianos, el estar muy en comunión, es decir, muy unidos a Jesús, nos hace estar más unidos entre nosotros. Cuando uno se separa de Jesús, también se separa de los demás. Que esta comunión con Jesús sea verdadera, y así daremos pasos hacia esa comunión entre todos aquellos que formamos la Iglesia. Y ahora juntos profesamos esta fe que quisiéramos un día poder proclamar todos los cristianos, todos los hijos de Dios. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos ahora nuestras oraciones al Padre. Hoy se nos proponen dos intenciones importantes. Primero, que empezamos esta semana de oración por la unidad de los cristianos, como ya hemos dicho, y otra segunda también es el Día de los Inmigrantes. Pedimos por todas aquellas personas que de su país tienen que ir a otros sitios buscando trabajo en situaciones difíciles. Oremos por estas dos intenciones y por el bien de toda la humanidad. Podemos responder: te lo pedimos, Señor. Oremos por todos los cristianos y cristianas, por todas las personas que amamos a Jesucristo y queremos seguirle. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Oremos por todas las comunidades cristianas y por todos los esfuerzos que se realizan para avanzar en la unidad. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Oremos por todas las personas que en nuestro país y en todas partes trabajan por hacer posible un mundo más justo y humano. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Oremos por las personas que han tenido que dejar su tierra buscando una vida más digna para sus familias. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Oremos por todas las personas que hemos venido hoy a esta iglesia, convocados por Jesucristo para celebrar la Eucaristía. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Demos gracias a Dios por todos sus favores y hoy en especial por los 65 años de matrimonio de los abuelos de Nela. Oremos. Te lo pedimos, Señor.
Dios Padre, escucha nuestra oración y danos tu Espíritu Santo que nos haga de verdad unidos entre nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y de nuestro trabajo, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y de nuestro trabajo, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Aceptas, Señor, nuestro corazón. Orad, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer este sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, con un solo sacrificio adquiriste para ti un pueblo de adopción. Concédenos ahora la unidad y la paz en tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Por Él has conducido al conocimiento de la verdad, para hacernos miembros de su cuerpo, mediante el vínculo de una misma fe y un mismo bautismo. Por él has derramado sobre nosotros, sobre todas las gentes, tu Espíritu Santo, admirable constructor de la unidad por la abundancia de sus dones, que habita en tus hijos de adopción y santifica a toda la Iglesia y la dirige con sabiduría. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, te alabamos llenos de alegría, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. A ti pues, Padre, que gobiernas el universo, te bendecimos por Jesucristo tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra que nos salva, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a la paz. Dios Padre nuestro, nos habíamos apartado de ti y nos has reconciliado por tu Hijo, a quien entregaste hasta la muerte para que nos convirtiéramos a tu amor y nos amáramos unos a otros. Por eso, celebrando este misterio de reconciliación, te rogamos que santifiques con el rocío de tu Espíritu estos dones, para que sean cuerpo y sangre de tu Hijo mientras cumplimos su mandato, porque Él mismo,
Cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, estando sentado a la mesa, tomó pan en sus manos. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, aquella noche tomó el cáliz y, dando gracias por tu misericordia, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Confiamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Señor Dios nuestro, tu Hijo nos dejó esta prenda de su amor. Al celebrar pues el memorial de su muerte y resurrección, te ofrecemos lo mismo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Acéptanos también a nosotros, Padre Santo, juntamente con la ofrenda de tu Hijo, y al participar de este banquete, concédenos tu Espíritu, para que desaparezca todo obstáculo en el camino de la concordia y la Iglesia resplandezca en medio de los hombres como signo de unidad e instrumento de tu paz. Que este espíritu, vínculo de amor, nos guarde en comunión con el Papa Francisco, con nuestro obispo Luis, con los demás obispos y con todo tu pueblo santo. Recibe en tu reino a nuestros hermanos que se durmieron en el Señor, a todos los difuntos, familiares y amigos, cuya fe solo tú conociste. Así como nos has reunido aquí en torno a la mesa de tu Hijo, unidos con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, con los apóstoles y los mártires, con Santa Teresa del Niño Jesús y con todos los santos, reúne también a los hombres de cualquier clase y condición, de toda raza y lengua, en el banquete de la unidad eterna, en un mundo nuevo donde brille la plenitud de tu paz, por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, deseando vivir esa comunión entre nosotros, esa comunión de hermanos, hijos del mismo Padre Dios, todos juntos decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, líbranos de todos los males y pecados y concédenos la paz en nuestros días, y ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe de toda tu Iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Como hermanos, daos fraternalmente la paz.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El pan es uno. Así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque comemos todos del mismo pan y bebemos del mismo cáliz. Jesús mío, que a mi puerta cubierto de rocío, pasas las noches del invierno oscuras. Oh, cuánto fueron mis entrañas duras, pues no te abrí, qué extraño desvarío.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros y con tu espíritu. El domingo pasado celebrábamos el bautismo de Jesús y Jesús se nos mostraba como el Hijo de Dios, mi Hijo amado, el que Dios ha escogido, su propio Hijo, para formar la Iglesia, para ir extendiendo el reino de Dios. Hoy veremos la llamada de los primeros apóstoles que siguen a Jesús y que van constituyendo aquel grupo que predicará el Evangelio. 2000 años después, nosotros también somos llamados a anunciar el Evangelio de Jesús. Durante estos 2000 años ha habido divisiones, ha habido problemas, ha habido circunstancias difíciles. Rezamos por la unidad. Este domingo día 18 hasta el 25